Hola a todos, somos Radi, Ariel y Benchi y en este vídeo os vamos a enseñar cómo montar vuestro PC desde cero. ¡Vamos a ello! Comenzaremos con el corazón del ordenador, el procesador o CPU. Primero tendremos que localizar el zócalo de la CPU en la placa base. Levantaremos la palanca metálica con cuidado, como se puede ver a continuación. Alinearemos el triángulo dorado de la CPU con el de la esquina del zócalo, y lo tendremos que colocar suavemente sin ejercer presión, ya que en caso de no encajarlo bien y apretar, se podrían dañar los pines. Una vez encajada bien, bajamos la palanca para fijarlo y listo, la CPU ya está instalada en la placa base. Continuamos con la memoria RAM. Para esto habrá que localizar las ranuras DIMM en la placa, que son las dos zanjas que hay en la parte inferior. Abriremos las pestañas laterales y tendremos que alinear la muesca del módulo con la del conector. En caso de no alinearse correctamente, no entrarán y se podría ocasionar daños a la tarjeta. Presionamos firmemente hasta oír un clic en ambos lados y, en caso de que haya 2 o 4 tarjetas, hay que colocarlas según recomiende el fabricante, ya que así se activará el doble canal. Ahora vamos a por la tarjeta gráfica. Identificamos la ranura PCIe x 16, que es normalmente la más larga y cercana al procesador. La insertamos bien en el orificio hasta que encaje y se escuche un clic y aseguramos la tarjeta con un tornillo si es necesario. Para colocar el disipador de la CPU, lo primero será, en caso de que no haya ya, colocar una gota de pasta térmica en el centro de la CPU. Esto es para que se transfiera bien la temperatura y no se sobrecaliente el procesador. A continuación, colocaremos el disipador sobre el procesador y lo fijaremos con los anclajes que vienen. En este caso son anclajes que van a presión, pero también pueden ser tornillos. Como vamos a instalar un disco duro después, tendremos que ahora conectar los cables SATA a la placa base. Estos puertos se encuentran en la esquina de la placa base y son de color negro, son fácilmente reconocibles. En nuestro caso eran 4. Simplemente se tiene que apretar la entrada, ya que viene con un pin que hay que apretar para que se permita su entrada, y insertar ambos. Ahora instalaremos el pequeño altavoz interno o speaker que emite los pitidos de diagnóstico al encender el PC. Ubicamos el conector de pines speaker en la placa base y conectamos el cable con cuidado respetando la polaridad si está indicado. Es hora de darle energía al sistema. Colocamos la fuente de alimentación en su compartimento, que generalmente está en la parte inferior del gabinete, con el ventilador orientado hacia abajo o hacia afuera según el flujo de aire. Ahora lo siguiente será asegurarlo con los tornillos y conectar cualquier conector que falte a los componentes del sistema. Por supuesto que no nos podemos olvidar de nuestra unidad de almacenamiento, que puede ser un SSD, un disco duro o un M.2. En nuestro caso es un disco duro. Si fuera un SSD también iría en la misma ubicación. El M.2 va en la placa base. Tendremos que conectarle los cables SATA y atornillarlo. A continuación podemos observar cómo se atornillan con 2 tornillos la unidad óptica del PC. Aquí tendremos el ventilador del PC. Se tendrá que poner en esa parte y se atornillará en los siguientes puntos. A continuación podemos ver cómo se atornilla el ventilador en su respectivo lugar. Aquí tenemos el disco duro. El disco duro se va a introducir en esa parte del ordenador y va a ir atornillado con sus respectivos tornillos. Este cable que se ve a continuación se llama cable SATA. Va a ir introducido en el disco duro en esa parte. Ahora vamos a poner la placa base. La placa base se debe situar en ese sitio del ordenador. Debe ir encajada a la perfección para que no haya ningún problema. Aquí se puede ver cómo la placa base está encajada a la perfección en su lugar correspondiente. Ahora la atornillaremos al chasis del ordenador. Utilizaremos 4 tornillos. Primero vamos a poner el primero, ahora el segundo, ahí va el tercero y por último introduciremos el cuarto tornillo. En este primer vídeo, como podemos observar, voy a introducir el cable de alimentación principal a sus 2 puertos correspondientes. En este segundo vídeo podemos observar que voy a conectar el cable del disipador a su propio puerto.
A continuación vamos a poner el primer cable de la entrada de DVD, que sirve para alimentarla. Aquí, como podemos observar, vamos a poner el segundo cable correspondiente a la entrada de DVD. Conectando ese cable macho con ese cable hembra vamos a conseguir que la fuente de alimentación se le dé energía al ventilador. Finalmente vamos a conectar los tres cables que son de encender, reiniciar y la lucecita de inicio del PC. Primero Reset SW en los dos primeros pines de manera horizontal, en la parte de arriba. Luego HDD de LED en los dos siguientes pines a la derecha de Reset SW. Y finalmente Power SW debajo de HDD LED y Reset SW en los dos primeros pines correspondientes, ya que hay un pin que falta porque está creada así la placa base. Una vez todo montado, vamos a proceder a poner las dos tapas protectoras a cada lado de la caja. Primero ponemos la que cubre la placa base, poniendo esa entrada de aire que tiene encima del disipador. Finalmente, en la parte de atrás tenemos los tres tornillos que sujetan la tapa al resto del chasis. Hacemos lo mismo en el otro lado. Encajamos bien la tapa en el chasis, luego comprobamos de que entren los tornillos correctamente y nuevamente procedemos a atornillar los tornillos de la tapa al chasis. Una vez montado todo más los periféricos y la pantalla, podemos tener aquí ya lo que se denomina un setup. Con los cables todo bien gestionado y lo único que falta es conectar los dos cables de alimentación a la corriente. Este ha sido nuestro vídeo grupal sobre cómo montar un equipo informático desde cero. Espero que esta guía visual haya sido útil y que os sirva para vuestro equipo. Gracias por ver y hasta la próxima.